Gracias por estar con nosotros en este programa que creo que es de gran bendición para todos, sobre todo en un tema que es un tema que a diario nosotros pudiéramos enfrentar, que tiene que ver con las pruebas. Y hemos estado hablando de cómo el tener una mente firme en lo que Dios dice, tener una mente no dividida, sino una mente centrada en el diseño de Dios, nos permite enfrentar las pruebas. Y siguiendo con esto del doble ánimo, me gustaría que pudiéramos ver algunas características ya precisas de cómo se comporta, cuál es el accionar de alguien de doble ánimo. Y una de las que encontraba es esta: alguien de doble ánimo es alguien que naturalmente posterga. O sea, el doble ánimo tiene que ver con estar postergando las decisiones que son fundamentales para nuestro presente. O sea, alguien de doble ánimo es alguien que sabe lo que es bueno, pero lo termina postergando. Como por ejemplo, todos sabemos que no hay nada más extraordinario que estar el día domingo en la iglesia recibiendo del Señor, recibiendo de su palabra, pero alguien de doble ánimo dice: me siento cansado, fue una semana larga, y posterga el poder venir a recibir lo que Dios le puede dar a través de una reunión. Entonces, una de las características claves en esto es que ¿cómo me doy cuenta si estoy fluyendo sobre el doble ánimo? Me doy cuenta en la medida que estoy postergando las decisiones importantes de mi vida. Y Santiago nos da una pauta, él que introduce acerca de que debemos de evitar ser personas de doble ánimo, que nos va a volver inconstantes en todos nuestros caminos, que no vamos a obtener nada de esa manera, porque el que duda es como la onda del mar, no piense tal persona que va a recibir algo. Pero también más adelante en Santiago capítulo 4, él nos da la pauta para poder salir de ese doble ánimo. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y me recuerda un pasaje que también se encuentra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, Elías en el Monte Carmelo. Elías está hablando al pueblo y le está diciendo: ya es tiempo de que ustedes tomen una decisión. Dice el versículo 20, Primera de Reyes 18, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Esa palabra en las diferentes traducciones dice: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? ¿Hasta cuándo seguirán dudando? ¿Hasta cuándo van a estar cambiando todo el tiempo de Dios? Y Elías los confronta y les dice: si ustedes creen que Jehová es Dios, sírvanle a Él. Y si ustedes creen que Baal es Dios, entonces sírvanle a Baal. Estaba un pueblo dividido de pensamiento, estaba un pueblo dividido en su corazón, había un pueblo que tenía doble ánimo. Y viene el profeta y los tiene que confrontar. Elías tiene que confrontarle y decirle: ustedes tienen que decidir a quién van a servir, si van a servir a Dios o van a servir a Baal. Y es similar a lo que Santiago está diciendo: sométanse a Dios y resistan al diablo, tomen una decisión, ¿a quién van a servir? ¿A Dios o al diablo? Acérquense a Dios, y acercarnos a Dios significa que nosotros nos tenemos que alejar de todo aquello que nos separa de Dios. Y vosotros, los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. Y purificar nuestros corazones tiene que ver con que decidamos en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en lo profundo de nuestra alma, que tomemos una decisión. ¿Cuál es el camino que vamos a seguir? No podemos estar divididos, siguiendo un día el camino del Señor y siguiendo otro camino, un camino contrario. Tiene que haber una decisión. Y ahí es donde Pablo habla acerca de renovar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra manera de pensar para que nosotros podamos tomar el camino correcto. Debemos de tomar una decisión. La persona de doble ánimo tiene que detenerse en un momento de su vida y decir: esto es lo que yo voy a hacer, esta es mi decisión, este es el camino que yo debo seguir. Y esperemos que la decisión de esa persona, queridos personas que nos están viendo hoy, que nos están escuchando, que la decisión que tome siempre sea para Dios.
Que cuando tú digas, yo voy a dejar de ser alguien de doble ánimo, todas tus acciones y todas tus decisiones te lleven a tomar el camino correcto, que sea el camino que te lleve hacia Dios. Algo que viene a mi mente es cómo operan los pulmones en nuestro cuerpo. O sea, los pulmones es un órgano que depura nuestro cuerpo, pero también tienen la función de adquirir el oxígeno que necesitamos. Entonces, cuando estaba hablando, pastor, acerca de la purificación del corazón, porque al final el doble ánimo está en la condición del corazón. Yo creo que esa purificación tiene que ver con un proceso donde adquirimos el oxígeno limpio, adquirimos lo verdadero, adquirimos el diseño del Señor, pero también tenemos que tener un ejercicio donde sacamos el aire contaminado, sacamos lo que está contaminado dentro de nosotros, sistemas de pensamiento, sistemas de creencia, para poder producir una salud verdadera en el cuerpo. Entonces esto es como yo lo miro en el ámbito de la familia. O sea, la pregunta sería, ¿cómo voy a llevar mi familia? ¿Lo voy a llevar bajo el diseño de Dios? ¿Voy a hacer las cosas a manera de Dios? ¿Voy a cuidar a mis hijos? ¿Los voy a conectar al propósito? ¿O lo voy a llevar bajo un sistema del mundo que es un sistema materialista? El sistema de Dios nos lleva a un propósito que es un plan de bien. El sistema del mundo nos lleva solamente a satisfacer necesidades. Y cuando yo estoy en esos dos pensamientos, es donde entra el doble ánimo. Y una de las cosas más difíciles de alguien de doble ánimo es inestable. O sea, realmente la búsqueda natural del ser humano es encontrar seguridad, encontrar, lo hemos estado viendo, realización. Pero al final, el estar dividido en esos dos pensamientos me crea un grado de inestabilidad. O sea, nunca logro traer a firmeza mi familia, mi matrimonio, mi vida personal, porque estoy dividido entre esos dos pensamientos. Y creo que la otra cosa es clave esta. En muchas áreas nos vamos a tener que esforzar. O sea, cuando Josué estaba a punto de conquistar, yo no lo dice la Escritura, pero asumiríamos por lo que Dios le dice que estaba lleno de temor, de preocupación, era una asignación muy grande, Moisés había salido, y Dios le dice a Josué, Josué, te mando, o sea, era un mandamiento, que te esfuerces y seas valiente. O sea, el esforzarse y ser valiente tiene que ver con ir en contra de aquellas cosas que te pudieran traer temor. Entonces, para salir del doble ánimo, en algunas ocasiones vamos a requerir un esfuerzo extra, vamos a requerir una determinación extra, vamos a tener que creerle también a Dios, ¿verdad? Porque nos vamos a tener que mover en fe. Arrepentimiento significa cambio de dirección, cambiar nuestra manera de pensar. Y si el problema de alguien de doble ánimo es que tiene los pensamientos divididos, Dios nos dice que tenemos que afianzarnos en una sola manera de pensar. Entonces tenemos que provocar un arrepentimiento en nuestro corazón, un arrepentimiento, un cambio en nuestra manera de pensar, enfocarnos solamente en Dios. Y el pastor Rubén decía algo muy duro, pero a la vez interesante, pero a la vez confrontativo. Y es que Santiago dice que el que piense de esa manera no crea que va a obtener algo de parte de Dios. ¿Quién paga las consecuencias de todo nuestro doble ánimo? Al final es nuestra familia. Porque supongamos un hombre, cabeza del hogar, sacerdote del hogar, que está llevando a su familia de un lado a otro. Es inconstante, tiene doble ánimo. Al final su esposa, sus hijos van a terminar sufriendo las consecuencias de ese doble ánimo. Porque como familia estamos esperando que muchas cosas sucedan en Dios. Como familia estamos deseando que muchos anhelos de nuestro corazón se cumplan, pero Santiago nos advierte, no vamos a poder recibir lo que estamos anhelando en nuestro corazón, lo que estamos pidiendo con fe. Qué tremendo es ver que el doble ánimo puede apagar también la fe, porque pudiéramos estar creyendo que estamos pidiendo con fe, pero en realidad cuando hay un doble ánimo, hay dos maneras de pensar dentro de nuestro sistema, no estamos actuando con fe, porque un día creemos, otro día no, un día somos obedientes, otro día no, y las consecuencias de eso se van a ver en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia. Y ahí es donde también en nuestra inmadurez, en nuestro doble ánimo, comenzamos a buscar culpables.
y a culpar la situación, a culpar a Dios, pero no nos damos cuenta que es que por causa de no definirnos nosotros en una única manera de pensar, hay cosas que no hemos podido ver en nuestra vida. Sí, la palabra dice que nosotros somos buenos para ver la paja que está en el ojo de nuestro hermano, pero no podemos ver la viga que está en el nuestro. Y cuando estamos hablando de las pruebas y que de alguna manera el dudar y tener un doble ánimo no nos permiten superar las pruebas, no nos permiten alcanzar el propósito que están en las pruebas para nuestra vida, lo que va a generar no es solamente que nosotros estemos mal, sino que también va a generar que un ámbito en nuestro hogar donde hay una afectación para todos. Y a los padres que nos están viendo, si yo les preguntara a ustedes si aman a sus hijos, seguramente ustedes me dirían sí, que los aman con todo. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos entender hoy es que hay algo que Dios quiere hacer con usted como papá, con usted como mamá, para que usted sea de bendición en su casa. Pero también hay algo que quiere hacer con los hijos, para que los hijos puedan contribuir. Es decir, que cuando estamos hablando de pruebas no tiene que ver solamente con un miembro de la casa, sino que tiene que ver con el hogar completo. Porque Dios quiere hacer algo con cada uno de los miembros del hogar, pero también quiere hacer algo como familia, para que ustedes se conviertan en bendición a todo lugar donde vayan. Yo solo quisiera dejarlos con esto. Las pruebas, cuando nosotros estamos en gozo en las pruebas, eso va a producir una recompensa en nosotros. Una recompensa que tiene que ver con un crecimiento en fe, un crecimiento en el Señor que nos va a llevar a una condición de madurez para que venga la bendición a nuestra vida, pero también que nosotros nos convirtamos en bendición para otros. Les agradecemos por haber estado con nosotros y les invitamos a que siempre nos acompañe en los siguientes programas. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Somos uno en Cristo.